Salam alaikum a todos, bienvenidos a un nuevo evento, una nueva charla de Madrasa Rabbani. Hoy tenemos como una ocasión especial, a diferencia de otras charlas que habrán visto en el año o años anteriores, donde tratamos de asignaturas de nuestros profesores, de talleres, anunciamos talleres y explicábamos talleres que, que estábamos a punto de empezar. En esta oportunidad vamos a hablar con dos personas amigas, dos personas a quien quiero personalmente mucho y a quienes valoro mucho también. Son personas de camino, personas que ya tienen muchos años de Islam y de Tarika, personas que tienen un elemento en común, es que han vivido en carne propia adversidades muy duras, muy fuertes, muy transformadoras, que cualquier otro le hubiera hecho perder tal vez la fe. Y a ellos no solamente no les ha hecho merma en su creencia, en su fe, sino que además han salido fortalecidas, han podido aprender de la adversidad, han podido inclusive hoy ayudar a otra gente que está en situaciones de dificultad a encontrar el camino. Como ustedes saben, es muy fácil postear mensajes en Facebook y decir que en la adversidad hay un secreto, hay una sabiduría para uno, pero vivirla en carne propia, como les sucedió a ellos dos, es otro cantar. Así que bienvenido Isa Saro, bienvenido Sale Román, Alejandra, un gusto y gracias por abrir sus historias hoy acá con nosotros. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum Muchas salam. gracias a vos por permitir que se compartan estos sentimientos, ¿no? Desde lo más profundo. Si pueden presentarse, Sale, presentate vos y después le presentamos a Isa, así empezamos con las preguntas. Contar un poquito a la gente quién sos vos, Sale. Bueno, todavía no estoy seguro quién soy, pero por lo pronto soy Saleh. Estoy en el camino espiritual hace unos cuantos años, de la mano de nuestro maestro Maulana. Me dedico en la actualidad a la psicología social y difundo enseñanzas, comparto enseñanzas Ujú, en el plano psicoespiritual. ujú. ¿Qué edad As- tiene Sale y cuántos hijos tiene? Tengo 41 años y 10 hijos de sangre. Mayará, Mayará. Isa, bienvenido, salam alaikum. Walaikum salam. Gracias por permitirnos estar en este espacio y comparto con Saleh el mismo sentimiento. Y bueno, mi nombre es Isa Saro, tengo 72 años, soy jubilado, fui librero y estoy en el camino del sufismo desde el año 89, en la Tarika Nashbandía. Alhamdulillah. Mashallah. Gracias. Como le decía al principio, decía fuera de cámara, la verdad que no solamente los quiero, tenemos una relación personal con ustedes, que nos conocemos hace muchos años, sino también admiro estas historias que hoy se van a enterar la gente, realmente son admirables, porque no es cuestión de vivir una tragedia o vivir un evento desgraciado, ¿no? Sino es cómo uno lo enfrenta. Y antes de conectarme acá pensaba, ¿cuántos ateos, ¿no? ¿Cuántos ateos fueron en su origen creyentes que no pasaron la prueba? ¿Cuántos ateos fueron creyentes que perdieron la fe producto de que las cosas a veces no les salían como ellos querían o también la suerte no les mostraba la mejor cara? Lo primero que les quiero preguntar es, cuéntenos cómo era su vida antes de la primera prueba, antes de que les llegara la primera prueba. Bueno, mi vida era una vorágine, con mucha actividad, dada mi ocupación y como librero y organizador de la Feria del Libro de Mar del Plata y miembro de la dirección de la Cámara de Libreros del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Era una vida muy activa, vertiginosa y además compartiendo el tiempo con las actividades religiosas. Mm. De alguna manera, lo que me tocó vivir fue darme una voz de alerta y decir, me ha dicho Allah, hasta acá llegaste, para Ujú. dedicarte a lo más importante, deja lo que estás haciendo hasta ahora. Y me lo dio de un golpe, tuve que dejar todo de repente, y bueno, así que ¿Cuántos mi hijos cuántos anterior, hijos tenías y te estabas casado? ¿Cuántos hijos tenías en ese momento? sí, tengo tres hijos varones de mi primer matrimonio, Mm. posteriormente enviudé y me volví a casar. Bien, bien. Sales, ¿cómo era tu vida antes de la primera prueba? Bueno, en mi caso fue un poco diferente porque tuve la dicha, la bendición de desde muy pequeño estar en contacto con grandes personajes como son mis hermanos
Eh, Hoy no los veo tanto como hermanos, sino como maestros, ¿no? Vos estás incluido entre ellos. Perfecto. Y esto me permitió, desde temprana edad, tener otra concepción de la vida, ver la vida de una manera diferente. Pero así todo, yo creo que antes de las primeras pruebas, entre comillas, no tenía mucha capacidad amorosa. Ajá. Creo que esa es la diferencia. ¿Cómo era tu vida familiar ahí, Sale? ¿Vos estabas casado? ¿Cuántos hijos tenías? Y lo que pasa que mis problemas empiezan después de los 20 años. Ajá. Ahí ya empezamos. Pero la primera tragedia que viví, que vos me acompañaste, fue en el año 2013, ¿no? Ujú. Bien. Donde yo tenía 7 hijos y enviudé. Eso creo que fue el primer golpe más fuerte, ¿no? Alhamdulillah. Contanos cómo fue eso, cómo te enteraste, tu esposa Karima, qué edad tenía, contanos un poco eso y cómo lo tomaste en este primer golpe de la noticia. Bueno, ya no tengo tanto detalle, ¿no? Pero me acuerdo que ese día era una mañana de primavera, una mañana muy linda, ¿no? Y vos conocés cómo es mi casa, de patio verde, amplia. Me acuerdo que las palomas estaban alborotadas. Mirá. Por los árboles se sentían cómo aleteaban las palomas, ¿no? Eso nos había llamado mucho la atención. Y vinieron, era una mañana, como las 9 de la mañana, llegaron 2 hermanas, siempre venía gente a visitarnos, llegaron 2 hermanas, yo me fui a hacer mis tareas y, y cuando llego a mi trabajo, mi esposa en ese momento me llama por teléfono, ¿no? Y yo digo, no, acabo de llegar, me estoy preparando, después te vuelvo a llamar. Y me deja el mensaje, no, no te hagas problema, era para decirte una pavada, no pasa nada. Y no la llamé. Y cuando me estoy yendo, de mi trabajo, hice como 3 kilómetros, me llama una hermana por teléfono y me dice, venite rápido porque Karima se desmayó. Y bueno, di vuelta, me vine y cuando llegué, me acuerdo ya estaba tirada en el piso, ¿no? Y yo ya me imaginaba lo peor, ya veía lo peor. Y cuando la tomo entre mis brazos, da el último suspiro y ya deja la vida. Luego viene la emergencia, hicieron reanimación, todo, pero ya no se podía hacer nada. Vos en ese momento tenías un bebito, o sea, tenías tu último hijo era muy pequeño en ese momento. Sí, sí, ahora es una plaga mayor, tiene 11 años y en ese momento tenía 11 meses. Mm. Sí, 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 fue un momento especial porque cuando cae desplomada, ¿no? Ella dice, una de las hermanas que estaba, dice que le pide que le sostenga el bebé porque estaba dando pecho, ¿no? Entonces le Ujú. pide que le sostenga el bebé porque sentía que se iba a desmayar. Y Ajá. bien le agarran el bebé, eh, cae desplomada y ya Mm. no se pudo, no se levantó más. Mm. Isa, ¿puedes contarnos un poco cómo fue la primera prueba que te tocó vivir? Bueno, fue una prueba que viví con mucha dureza. Eh, en en el año 2011 se arma un proceso de los denominados de lesa humanidad, donde fui acusado e imputado de homicidios y secuestros. Eh, mm, Mi abogado me dice, yo era inocente totalmente, y le digo, bueno, con mi abogado charlando, le digo, bueno, me presento ante la justicia para que esto quede aclarado. Mirá, tu situación va a ser la siguiente, me explica. Vos vas a ir preso, independientemente de tu inocencia, porque esto corresponde a un proceso marcado fuertemente por la política y no por la justicia. Contanos, Y perdón, contá el contexto, qué era lo que te señalaban y qué era lo que vos hacías, digamos, para que la gente yo entienda un poco de dónde viene. en mi juventud
participé de un grupo político Ujú, en los años 70 en la universidad que se llamaba Concentración Nacional Universitaria. ujú, Era un grupo inserto en el peronismo, digamos de la derecha peronista, para ubicarlo con mayor precisión, y en ese grupo yo milité y tuve un accionar político durante, bueno, todos esos años. A partir de ahí, bueno, tuve una trayectoria política que después, al tomar el sufismo y el tomar el islam, dejé totalmente de lado de mi vida. O sea, en el año 89, ante la necesidad de seguir una vía espiritual y la dificultad de la contraposición entre la vía espiritual y la vía política, entonces seguí por el camino espiritual y dejé de lado toda la actividad política. ujú, Durante los últimos gobiernos que le dieron preeminencia a una relectura de la historia de los años 70, se elaboraron los juicios denominados de lesa humanidad, ujú, en donde, bueno, se enjuiciaron gente culpable y también gente inocente. ujú, De alguna manera hay algunos juicios que han sido llevados de alguna manera, eh, digamos, con una ordenada justicia y otros que ujú, fueron muy amañados. En el caso de la causa que a mí me tocó vivir, fueron con muchas manipulaciones de orden estrictamente políticos y no jurídicos. ujú, Ante la instancia bueno, de tener que afrontar esta situación, yo fui detenido, así que de golpe y porrazo me encontré preso, alojado en una cárcel, y a partir de ahí pasé 5 años de mi vida en prisión. En principio, Hay algo en principio, digamos, que está bueno contar. El contexto de vos tenías una librería muy popular en Mar del Plata, tenías una esposa, tenías hijos, era una persona muy reconocida en el ambiente cultural, y en principio, digamos, esa orden que vos te llegó, enseguida vos no te presentaste a la justicia, vos decidiste como esperar, hiciste una vida como más clandestina. Contanos un poco eso, cómo fue vivir esos meses, ¿no? Hasta que realmente te llevó detenido la policía, aunque sea un poquito. Eh, sí, en ese momento vivía todavía mi primera esposa, Yasmin, y mis 3 hijos. Yo eh, tenía la librería en Mar del Plata, una librería a lo cual nos dedicamos a la venta de libros y además a una múltiple cantidad de actividades culturales. También dirigía la Feria del Libro de Mar del Plata y, como comenté anteriormente, la Cámara de Libreros. Cuando me llega esta noticia, y precisamente es mi abogado quien me dice que bajo ninguna circunstancia piense de que por más que me presente y yo voy a ser considerado derecho, es que, bueno, charlé con Yami, con mi mujer en ese momento, y decidí apartarme un poco, estar en Mm. una vida un poco de prófugo. ¿Cuántos meses Eh, estuviste así? Estuve casi un año, menos de un año, menos de un Bien, año, bien, menos de bien. un año Ahora, como, ajá, como prófugo, y mi vida de prófugo fue, bueno, no fue escondido en ningún lugar, sino que solamente me cambié de ciudad. A ajá. todo esto, mi librería era objeto de ataques permanentemente por parte de grupos bueno, que manifestaban su oposición a mi actividad de prófugo, eh, atacando la librería con todas las personas que había dentro en ese momento, todos los clientes, y bueno, una situación por demás terrible. Mm. Y bueno, posteriormente me detienen, y bueno, ahí es que cuando entro en prisión y voy a pasar 5 años. Sí. El proceso fue largo. Normalmente se dice que la prisión preventiva, o está establecido dentro de la norma jurídica penal, que una prisión preventiva debe durar solamente 2 años. O sea Ajá. que antes de 2 años o durante los 2 años se debe encontrar la condena o la absolución de la persona que está imputada. Ujú. En mi caso, esos 2 años se fueron prorrogando y prolongando hasta que, bueno,
estuve 5 años con prisión preventiva. Bien. ¿Qué era lo Una, que se te señalaba a vos, digamos? ¿Se te señalaba participar de uno de esos grupos políticos que había participado en crímenes de lesa humanidad donde vos ya no estabas vinculado? Contá un poquito y ya eh, pasamos a Sales de nuevo. Sí, la acusación de que yo fui objeto era de homicidio y de asociación ilícita. Ujú, O sea, me habían acusado de esos dos crímenes cometidos durante el año 73. ajá, Y hay que tener en cuenta, por un detalle, digamos, para marcar un poco la injusticia de todo esto, entre otras tantas, ¿no? Además de mi inocencia, que así fue marcada. eh, la, la legislación que tipifica los delitos de lesa humanidad es muy clara ujú, y dice que se consideran delitos de lesa humanidad aquellos que han sido cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. ¿Por qué? Porque al ser considerado de lesa humanidad no opera sobre estos delitos la prescriptibilidad por el ujú, paso del tiempo. ujú, En este caso, los delitos que yo fui acusado y juzgado ujú. fueron cometidos en el año 73, esto Ajá, es, con anterioridad claro, a la claro, a ese plazo. aplicación de la ley. Quiere decir que yo fui detenido y juzgado con, digamos, aplicando retroactividad a una ley. Dice también la ley de que no se debe aplicar con anterioridad a una emisión de una ley la acusación de delitos que no han sido contemplados en ese momento. Así que Claro. a partir de ahí pueden darse una idea de cuál fue el andamiaje de Ujú. toda esta causa y bueno, todo Bien, lo bien, que bien. Vamos a volver tuve ahí que padecer. al tema del proceso y al tema de cómo fue estar ahí en prisión. Que creo volver a Alex. Alex, contanos un poco esto. Encontraste a Karima eh, sin vida, digamos. Tu vida cambió de la noche a la mañana, digamos. Pasabas de ser un papá joven, que tenías un local, si mal no recuerdo, de insumos tecnológicos, a de golpe estar viudo a cargo de ya varios hijos y un bebé. ¿Cómo fueron esos primeros días y cuándo vos sentiste que empezaste a ¿cómo decirte? Como aprender algo de la adversidad. ¿Cuál era el mensaje? Nosotros creemos y estamos convencidos que todo viene de Allah, lo malo y lo bueno lo repetimos todos los días, es uno de los pilares de nuestra fe. Pero cuando te toca en carne propia, contanos cuándo hiciste ese clic y cómo fueron los días posteriores a esa primera prueba. Claro, sin duda considero que la muerte de un ser querido es un gran despertador para la vida, ¿no? En mi caso, no hubo una transformación de un día para el otro, Mm, sino que eh, era todo dolor, ¿no? Todo dolor y sufrimiento, pero aún así eh, no, no alcancé una conciencia por ese hecho, ¿no? Em, Cuando mi esposa muere, todo el mundo estaba angustiado. Eh, Todo el mundo, era como una noticia que conmovió a todos, ¿no? Em, Mi mamá se mudó a mi casa, no sé si vos te acordás de mi mamá, sí, 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 me acuerdo. y a los 10 días fallece mi mamá. Eso te iba a preguntar, sí. Fue a 10 días, eso a sí, sí 10 es una días cosa. clavado porque la angustia que ella tenía, ¿no? Y todos los hermanos, esto es muy bueno porque los hermanos que me venían a visitar Ujú, ya venían preparados todos. ujú, Traían consigo un mensaje, ¿no? Bien ajá, claro para darme ánimo, esperanza, ujú. un mensaje muy positivo, muy lindo, ¿no? Entonces, ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían los y hermanos? bueno, lo que hablamos nosotros, los que Ujú, creemos en Alá, que Alá ujú. esto, que Alá lo otro, pero Sí, de una manera muy linda, como hablas vos y como hablan otros hermanos, ¿no? mira. Que vos los escuchás y le creés. Ujú, Vos me hablás y yo te creo de lo que mira. decís. Bueno, así eran todos los hermanos que venían. Y era muy lindo eso. Y mi Ujú, mamá escuchaba, ah, escuchaba, y cuando se iban, me decían, ellos te dicen eso porque te quieren. ujú, Pero en verdad lo que a vos te pasó es lo peor que te pudo haber pasado ah, en tu vida. Y yo por dentro decía, sí, está bien, bueno, es lo peor, pero también tiene que haber otra cosa, ¿no? ujú, Pero yo no sabía qué es lo que, cuál era el mensaje, qué es lo que simplemente lo acepté y trabajé un poco la paciencia en ese ujú, sentido. Pero no fue
algo que me haya sentido iluminado por esa Claro, claro, situación. claro. Sí, me pareció importante como destacar este momento como el inicio de la tragedia, porque, bueno, a los 10 días fallece mi mamá. ¿Cómo fue eso? Contame eso, digamos, de golpe te encontré a tu mamá también, ¿en qué situación fallece? ¿Y Sí, cómo lo tomaste? Dijiste, otro golpe más, ¿no? Es como ya sí, falleció una eso fue nuestra casa siempre, excepto por el ruido de los chicos, Ujú, es una casa muy silenciosa, ¿no? ujú, Y me acuerdo la última noche, después de comer, que viste que cenamos muy temprano, mi ujú. mamá se va a dormir y yo la escucho llorar y llorar, entonces me acerco a la habitación y le digo, mamita, ¿por qué estás llorando? Y me dice, y se ríe, se da vuelta, se ríe y dice, no, no estoy llorando. No, no estaba, y yo escuché que estaba llorando, ¿no? Y al otro día, eran como las 9 de la mañana, y nos levantamos más temprano para desayunar, y no se levantaba. Y cuando la voy a despertar ya estaba dura, fría, Mira. ¿no? Y así, sí, fue terrible, aparte porque eh, ya venía con esto de que en esta casa ya se habían celebrado varios velorios, ¿no? De otras familias, que Ujú, entonces es como que uno se sugestiona por toda esa situación, ¿no? claro. Pero bueno, era una señora eh, que tenía problemas de salud, ¿no? Ujú, Entonces también fue una nueva aceptación, ¿no? ujú, No me negué nunca. El tema es que a partir de la muerte de mi mamá, eh, mi hermano mayor, que, que yo soy el menor de 5 hermanos, ¿no? ujú. Y todos mis hermanos son para mí como, todos hermanos mayores y todos hicieron como de padres para mí. Yo Oye, los quiero muchísimo y los valoro mucho y más al mayor. O ah, sea, mi hermano mayor era como esa persona un segundo papá prácticamente, oye, ¿no? Respeto absoluto y todas esas cuestiones. Y yo lo quería mucho. Él después de que fallece mi mamá, entra también en con conflictos emocionales y empieza tratamiento psiquiátrico y demás, hasta que en el 2015 él tiene un brote psicótico en el medio de la calle, ¿no? Ya con tratamiento psiquiátrico y demás, él sufre un brote psicótico y como era, hoy por ahí es un tanto diferente, pero en ese momento, en el 2015, alguien que sufrió un brote psicótico era más un delincuente, ujú, más que una persona con vulnerabilidad mental, ¿no? sí, Entonces, ¿qué hicieron? Lo metieron preso. ajá, Tuvo un brote psicótico, lo metieron preso. Y ese proceso de detención tardó 40 días, o sea, estuvo detenido 40 días hasta que se pudo aclarar y bueno, todo ese oh, trámite judicial, pero él estuvo detenido 40 días. mm, Esto para su vida mm, fue fatal porque él era inspector de la FIP, ajá, tenía una posición en el plano social que era destacable, ¿no? Entonces, cuando él sale, sale completamente destruido. mm, Y a los pocos días de salir de prisión, que estuvo 40 días, él toma la decisión de suicidarse. Y creo que ahí es cuando cambia mi vida. Recién ahí. Esto fue en el año 2015, un año y medio después de que fallece mi mamá. qué fuerte. Él se arroja a las vías del tren, Se arroja ¿no? a la vida del tren, sí. Y eso cuando te llega esa tercera noticia, No, eso fue eso, devastador. Eso fue lo que... Eso marcó mi vida para siempre. Porque ahí uno empieza a comprender, ¿no? Que si bien nosotros decimos, transitamos un camino del amor, ujú, que, que- que- que es todo amor y que esto, que lo otro, pero en ese momento yo me di cuenta, como te decía al principio, que si bien era una persona más o menos adecuada, no tenía una capacidad amorosa desarrollada, ujú, al punto que me hace comprender que si bien lo amaba, pero no lo amaba tanto mm, como me sentí y comprendí que fui siempre un hermano abandónico, ¿no? ajá, Entonces,
todo eso en ese momento cae, ¿no? Porque uno Claro, dice, ¿cómo no pude estar presente? claro. Incluso él venía a visitarme y, y yo ya había detectado que él tenía estas ideas, ¿no? Ujú, Entonces le digo, no, vos no estás, lo bruto que yo era en ese momento, bueno, ahora también, pero en ujú, ese momento era peor. Entonces le digo, vos no estarás pensando en suicidarte, ¿no? Dice, no, ¿cómo me decís eso? Yo creo en Dios, no, no me voy a suicidar. Pero yo sabía que él tenía esas ideas. ajá, Y todo lo que, y hablábamos muchísimo con él, y él me decía, yo te súper agradezco por lo que me decís, te creo en lo que vos ujú, me decís, pero no me llega al ajá, corazón. ajá, No me llega al corazón lo que me decís. Entonces, eso también fue para mí como darme cuenta por qué mis palabras terminan siendo palabras vacías, ¿no? claro, Porque hacíamos una especie de terapia cuando nos claro. veíamos, no era una charla banal, era una especie de terapia, pero sin Mm, embargo los dos éramos conscientes que yo no lo iba a poder ayudar mm, y él desde su sinceridad me decía, lo que vos me decís no me llega. O claro, sea, ya tenía esa decisión, ¿no? claro. Qué fuerte. Entonces, sí, para mí fue terrible, me costó muchísimo. Eso creo que fue lo más fuerte para mi vida, pero a su vez lo más transformador. Alhamdulillah, alhamdulillah. Si nuestro camino es un camino de prueba, ¿no? Uno ve la vida del profeta, la pasa con él, y con solo una pizca de las pruebas que él pasó, era, uff, es para nosotros una montaña, ¿no? Y más allá es alguien que nunca torció un ápice de su fe con todo lo que le ha pasado, pérdida de hijo, ¿no? Exilio forzado, pérdida de su esposa, de sus padres, del tío que lo acobijó. Uf, ¿no? Es muy fuerte. Volviendo, Isa, te quería preguntar, una anécdota que me acuerdo que siempre nos contabas era que aún en medio del juicio, en el juzgado, cuando estaba siendo procesado por esta historia que nos contabas, cuando ibas al baño tenías tiempo de hacer el vudú, te hacías el vudú, o sea, tenías presente el vudú y la oración. Contanos cómo a pesar de ese momento crítico, ¿no? Donde la gente estaría pensando en salvarse el pellejo, vos también estabas pensando en si tenías el vudú o no, más allá. Contanos un poquito eso, cómo lo viviste. Sí, en las sesiones de juicio que eran muy prolongadas porque duraban prácticamente todo el día y esto a lo largo de casi 2 años, un poco más de 2 años que duró el juicio, bueno, siempre traté de mantener la ablución, que es, bueno, una necesidad para todo sufi, todos los que seguimos el camino, los maestros nos han dicho, mantengan. eh, todo el tiempo que se pueda el estado de evolución. Y bueno, y Te así acompañaba el lo hacía. policía, te acompañaba un policía al baño y te Sí, decía qué sí, estás haciendo. Y claro. vos decías, no, Estábamos te preguntaban. permanentemente con custodia, y Y estabas entonces cada vez que esposado, iba, hacías el budo sí, esposado. no, 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 no. Ah, Cuando estaba, me sacaban las esposas una vez que entrábamos digamos, al tribunal ajá. en la Leonera, que en la Ujú. jerga de presidiario se le dice al lugar de aislamiento, que es una cárcel dentro del El juzgado. tribunal. Bueno, ahí nos sacaban las esposas y dentro del tribunal, en la sala de audiencias, estábamos sin esposas. Pero cada vez que teníamos que ir al baño era cuando se producía algún corte en el juicio, Ujú. e íbamos Ujú. todos al baño. Por supuesto, nosotros siempre acompañados con la gente del servicio penitenciario, que eran nuestros custodias. ¿Y qué te decían los Y ahí, custodios? ¿cómo? ¿Qué te decía el custodio cuando te veía levantar la pata en la pileta y Claro, no, cuando limpiártela? me veían hacer yo les decía, miren, voy a hacer estos actos, no se asusten, y le explicaba de qué No se disparen, no trataba. disparen. Claro, le explicaba previamente para que no los tome por sorpresa y no tengan reacciones adversas. Mire, voy a Claro, hacer esto, ¿qué es esto? Eso es claro, una evolución, significa esto para mí, y claro. para mí dice, bueno, está bien, dice, sí, una cuestión religiosa, y todos se quedaban, Ajá. digamos, sorprendidos, miraban, observaban, y No, no se bueno, oponían. ya, Ajá. no, 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 nunca tuve oposición, Ah, en bien. absoluto. Bien, hay algo que no contamos, Isa, que me parece oportuno contar, es que durante tu tiempo, ese año que vos estuviste prófugo, no quiero contarlo los problemas, es una historia de aventura casi de Tarantino, toda esa historia que me la has contado muchas Sí, veces, Jandira, no vamos a contarla acá porque no viene al caso, pero ahí también viviste otra prueba,
¿no? O sea, sí. ahí fallece tu esposa en ese momento mientras vos estabas prófugo. Contanos un poco de esa situación. Me has contado que has podido visitar el hospital. Contanos cómo fue vivir dentro de una prueba, otra prueba más añadida. Sí, yo estaba prófugo y tenía una comunicación con mis hijos y con mi esposa bastante fluida. Estaba en otra localidad distante de Mar del Plata, que era mi lugar habitual. Y en una de las comunicaciones que yo tengo con Yasmin, con mi esposa, ya siento que se me iba. Ella venía luchando desde hacía más de 6 años contra un cáncer bueno, al final se la llevó, pero estaba muy bien al momento de que yo, junto con ella, tomamos la decisión de estar prófugo un tiempo. Eh, Escucho esa llamada, tenía una conexión muy intensa con Yami, muy fuerte, que nos entendíamos muy bien más allá de las palabras. Y en el momento que yo siento eso, le digo, pero vos estás bien, te sentís mal. Dice, no, estoy un poco caída porque estoy anémica, nada más. Me van a internar, me van a hacer una transfusión para recomponer glóbulos rojos, pero bueno, pero seguro, bueno, y yo sentí, se me va Yasmin. Estaba prófugo en ese momento lejos, muy lejos de la ciudad, y tomé la decisión de volver a Mar del Plata. Dije, Ujú. bueno, al tacho, si me agarran, me Donde agarran, estaba ya siendo está. intensamente buscado. O sea, pues está el lugar de más Sí, búsqueda, sí, sí, rastrillaje era Mar del Plata, que era tu ciudad. sí, exactamente. Estaba dentro de la lista de prófugos, tenía una oferta por información que pagaba por datos sobre mi, mi persona y bueno, entonces yo tomé inmediatamente esa decisión y me volví a Mar del Plata. Ajá. Lo hice de una manera que pude llegar sin ser detectado. Inmediatamente lo primero que hice al llegar a la ciudad, me alojé en casa de uno de mis hijos, ahí me pude duchar y al momento me fui directamente a la clínica donde estaba Yasmin y que bueno, que iba a ser eh, transfundida. Llego a la clínica muy temprano en la mañana, estaba con una amiga, ya se sorprende, yo no lo había anticipado que iba a volver. Y bueno, mujer que me dice, pero ¿por qué viniste? ¿Cómo te expusiste? Dije, no, se arregló todo, no te hagas problema. ¿Qué voy a decirle? Cargarle con más angustia la propia que ya tenía. Digo, no, está todo bien, todo arreglado, fantástico. Bueno, nos quedamos ahí. Ella ya estaba en un proceso que estaba más delicada que lo que ella decía. Ujú. Y bueno, a partir de ahí pude estar con ella, despedirme de ella y bueno, al otro día falleció. Así que Estás- se fue tranquila, en paz y bueno, y después estuve en el entierro Ajá. a la vista de la gente que bueno, y a la vista de los que podían buscarme a mí en Claro, ese momento, ¿no? claro. Pero bueno, no consideré bajo esa circunstancia todo lo que podía acarrear, sino solamente el estar junto a quien fue mi mujer en ese momento. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sale, contanos si alguna vez todas estas pruebas que has pasado, tuviste un momento de duda, tuviste un momento de replanteo de tu camino, has tenido eso lo que llaman la noche oscura del alma, con tanta prueba encima, ¿sentís que un día lo has tenido o un tramo de vida? Sí, mi concepto es diferente, por lo que te decía antes. Yo empecé al revés. Toda mi formación de construcción conceptual de un camino espiritual, si existiera eso, fue desde muy chico, entonces no tengo otra alternativa. Ujú. Yo no puedo pensar otra cosa que no sea Alá, ¿no? ¿Desde qué edad sos musulmán, Sale? 14 años, ¿Y tenés ahora? 41. Bien. O sea, 14 años, los viejos 14 años, donde uno Ujú, no hacía nada. O sea, yo no sé lo que significa tomar ujú, y la joda y todo eso, no ujú. conozco nada de eso, ¿no? Incluso cuando yo entro al Islam, no había gente joven, eran toda gente muy mayor, Claro. como Isa, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso te fortalece y te hace más maduro. Ujú.
y cuando llegan estas pruebas, uno lo soporta con paciencia justamente porque alcanzó un grado de madurez, Ujú, desde lo sentimental, desde lo emocional, tiene un cierto grado de madurez. Entonces, desde ese sentido, puedo decir que me sirvió, que, que me sirvió la experiencia de haber compartido un camino ujú, rodeado de gente adulta y también gente que ya venía con experiencia en esto que es la búsqueda espiritual, ¿no? ujú. Eh, la mayoría de los hermanos ya estaban en la búsqueda espiritual y Pero ¿no uno, te pasaba que algunos, por ejemplo, cuando alguien te decía algo, ¿no? Si yo te digo, no, sale, lo más importante es la paciencia, y vos me decís, ¿y vos qué sabés? lo que ¿No te pasa pasaba a que, veces que haber no, vivido todo lo que viviste te creaba una distancia con la que solamente te lo decía como de la boca para afuera? no, lo que no, porque ya te digo, tuve la suerte de quienes estuvieron cerca mío, fueron gente muy grande. No sé. Entonces, ya te digo, era gente preparada, Ujú, no venía nadie de casualidad. ujú, Venían todos ya con un propósito no llorar. y quien me hablaba, ya me hablaba con una seguridad. Ujú, No escuché en todo ese proceso que viví, no escuché una pavada de, ujú. como se puede decir así, al pasar, ¿no? Livianamente, claro. Livianamente, claro, eran todas cosas muy profundas. Mira. Entonces, todo era enriquecedor para mí. Ujú, ujú, Eh, por ese motivo es que nunca se me dio por renegar de mi fe, todo lo ujú. contrario, ¿no? Claro. Eh, lo que sí, bueno, uno empieza a cuestionarse a sí mismo, Ujú, de poner, como si esto fuera un negocio, ujú, uno pone en la balanza y dice, ¿cuánto gané de todo ujú, esto? ujú, Todo lo que hice, ¿para qué me sirvió? ¿Qué es lo que ujú. tengo ahora? Claro. Y resulta que cuando yo pierdo a mi esposa me doy cuenta que no tengo nada. Ajá. Y después, todos esos años es un proceso que me lleva a mí el darme cuenta que esa es la vida también, ¿eh? Ujú, La vida es no tener nada. ujú. Eh, y ahí encuentro el aprendizaje, ¿no? Claro. De darme cuenta que la vida es no tener nada. Ujú, Es todo muy, muy efímero. ujú, Entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad, le digo a la gente, le digo, ustedes imagínense que están muy preocupados por su situación actual, pero piensen que dentro de 50 años o 100 años, nadie va a hablar de ustedes. ujú, Van a desaparecer de la memoria de todo el mundo. O sea, ujú, nosotros no somos nada, ¿no? ujú, No somos gente, somos importantes para nuestras familias, pero en 50 años nadie, ni nuestra sangre va a hablar de nosotros. ujú, Es como un poco desesperanzador, pero a su ujú. vez nos ayuda a tomar conciencia que somos un grano de arena como para estar haciéndonos tanto problema por las cosas. Ujú, ujú. Y bueno, pero todo esto te lo puedo decir hoy, en ese momento Claro, era pura tragedia. claro, 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 la pérdida es tragedia. Siempre veo como esos monjes tibetanos, vieron que hacen esos mandalas en arena, muy complejos, que les llevan días enteros, y apenas terminan lo que hacen es barrerlo, ¿no? Una vez que Totalmente, termina esa maravilla, ¡zuc! Lo barren, no dura ni un segundo, lo contemplan como para aprender esto que estás diciendo, ¿no? De la transitoriedad de las cosas, que es lo que más nos cuesta totalmente. aprender. Porque también una cosa que me parece importante compartir, que cuando se sufre una pérdida de un ser querido, lo primero que surgen son los conflictos familiares, Ujú, donde todos se echan la culpa por todo, ¿no? ujú, Como es mi culpa, no es la tuya, ujú. y entonces se empieza a generar como un sentimiento de bronca. Claro. Eh, y, y- y es toda una ilusión, porque no son más que juegos mentales de una mente negativa que todo el tiempo te quiere destruir. Ujú, Y la vida es continuar, o sea, uno hace un ritual como lo hacemos nosotros, como lo hacen los animales también, y después tiene que continuar, porque todos nos vamos a morir. ujú, Y nuestro paso por este mundo es muy corto, ujú, no somos historia, no somos nada. Entonces, dedicarle mucho tiempo al dolor, a la pérdida, es en vano. ujú.
Sí, también fue como falta de fe, ¿no? Contanos, Isa, un poco cómo fue esta situación de estabas preso, acababas de enviudar, ¿no? Y tenías como una, de ser un librero respetado, pasabas a tener un prontuario y una imagen negativa en la sociedad. ¿Cómo vivías esos días estando en la celda? ¿Cómo era eso? ¿Cómo era tu fe? ¿Cómo era tu ibada? Contanos un poquito ese proceso de estar 5 años preso por algo que no hiciste y habiendo enviudado hacía tan poquito. Bueno, primero un profundo dolor que surge fundamentalmente de la injusticia. Cuando uno es consciente de un acto de injusticia, entonces se agrava ese estado de dolor, porque si uno es culpable de lo que se lo acusa y tiene que dar cuenta ante la sociedad, y bueno, tiene que afrontar esa consecuencia de sus actos. Pero en este caso eso es lo que más me dolía y que de alguna manera apuntó a aquello que yo había construido durante años sin darme cuenta, que era un nombre, un prestigio, una presencia en la sociedad, un reconocimiento, Mm, una, digamos, aprecio, mm, un afecto de la sociedad, del mundo cultural en Mar del Plata, otros que no me querían, algún desprecio, pero bueno, eh, no eran todo común. Pero eso fue de golpe borrado y entonces que pasé de ser el librero Piero Azaro, un agente cultural, ser Azaro asesino. claro. Entonces fue muy fuerte y sentir Te que pintaban en las calles, o sea, había pintadas como sí, acusatorias, eso que fue. sí, toda la cuadra de mi librería permanentemente que estaba en pleno centro Mm, era pintada con aerosoles, se volvían a tapar las pintadas, la mm, librería mía fue objeto de ataques vandálicos precisamente con estas consignas, y ujú, bueno, hasta los vecinos, comerciantes que habían recibido pintadas en ese sentido, se solidarizaban con mi ajá, situación, dado que ellos me conocían y bueno, tenían una apreciación directa y personal que no me consideraban incurso en los delitos que se me acusaba. ujú, Y bueno, y al estar en una celda primero bien oscuro, como dice la noche oscura, la, la primera celda me tocó en una celda en el aeropuerto de Ezeiza, dado que la detención mía la produjeron la eh, Policía de Seguridad Aeroportuaria y tiene su ajá, base central en el aeropuerto de Ezeiza y ahí fui alojado en una minúscula celda bueno, y la noche oscura, se viene noche oscura, día oscuro, se vuelve ujú, todo oscuro. Y en vez de preguntarme por qué a mí, por qué Dios me dejaste así, digo, ¿qué tengo que cambiar yo para que cambie esta circunstancia? Lo de afuera no ándale, lo puedo cambiar. ándale, Entonces, quien debe aceptar esta situación soy yo. La aceptación es la clave para poder llevar adelante la vida y aceptar como buen musulmán, ya que nos decimos que somos eh, que aceptamos la voluntad divina como norma de nuestra vida, aceptarlo con total corazón y no de la boca para afuera, ujú, sino en toda la integralidad que somos, en todo ujú, nuestro interior. Y a partir de ahí se produce un cambio muy importante, dado que uno acepta la voluntad de Allah y después va encontrando de que lo mejor para cada uno de nosotros, para nuestras vidas, fue lo que Allah decidió, no hay ándale, ninguna duda. Es lo mejor que nos ha tocado a nosotros. Hasta eh, los problemas más grandes, más graves, los sufrimientos, los padecimientos, es lo mejor para nosotros. Nosotros no sabemos elegir. Si mm, nos dejan elegir a nosotros, elegimos lo más fácil, ujú, lo más práctico, lo que está más a mano o la ilusión que nos da creer de que estamos aprendiendo algo que realmente nos enseñe a transitar este estado pasajero que es nuestra vida. mm, Entonces, a partir de ahí, esa noche oscura me abre la ventana del sol y en la total oscuridad del sufrimiento y padecimiento uno encuentra que la vida es otra cosa totalmente diferente, que está mucho más allá de todo lo que podemos padecer o sufrir. Si ujú, lo sufrimos, lo ujú. padecemos, no es que Sí, lo sí, no es que uno tomamos elude el ¿me sufrimiento, claro, entiende bien claro. seguramente? Ujú, No es que
seamos masoquistas y que disfrutemos de Ujú. estas circunstancias. Simplemente adoptamos una actitud que primero es mental y después es de corazón y después es todo el ser. Y recordamos aquellas palabras que Allah nos dejó en el Corán. Dice, ¿acaso no creéis que vas a ser probado? Ujú. Vamos a ser probados. Y las pruebas no son fáciles. Pueden ser de una manera, pueden ser de otra. Estamos permanentemente a prueba para ver en dónde está nuestra fe, para ver si nuestra fe es firme o es solamente un estado mental pasajero. Claro. Es interesante porque, bueno, esos 5 años que estuviste detenido, no te los pasaste. Esto que decís es consecuente con lo que hiciste después. Es decir, me contabas siempre que hacías talleres, hacías cursos, capacitaciones, todo, no me acuerdo si hasta de repostería hiciste. Y por otro lado, hay algún dato lindo que quiero que nos cuentes antes de pasar a Sales de nuevo, es que pudiste construir la primera mezquita, la primera musalla dentro de una prisión, si mal no recuerdo, en toda Latinoamérica. Fuiste el primero en hacer eso. Contanos un poquito cómo fue esa iniciativa. Bueno, en principio no caí en ningún estado de depresión, no tuve ningún momento de depresión. Compañeros que estaban conmigo con la misma circunstancia y también siendo inocentes estaban, Mm. bueno, en estados depresivos bastante fuertes que, bueno, quería ayudarlos, llevarlos, venir conmigo y mi actividad no les resultaba Mm. adecuada. Eh, sí, yo después nunca dejé de rezar, de hacer las 5 oraciones, primero en mi celda y después con mucho esfuerzo y con muchas gestiones pude lograr que me autorizaran a construir la primera mezquita en una cárcel en Mira, Latinoamérica. Andrés. En Estados Unidos ya había mezquitas, pero en la Unidad Penal 44 de Batán, donde yo estuve alojado todos estos 5 años, bueno, había un pabellón de máxima seguridad de los cristianos evangelistas. Viene la visita de la pastoral católica permanentemente, pero no había ni un templo evangelista ni una iglesia católica. Así que fue la primera mezquita que, bueno, gracias a la ayuda de Allah, que se pudo utilizar un espacio de esa cárcel. No hay que construir con ladrillos, sino que me, eh, me dieron un espacio dentro de la cárcel que yo lo pude hacer como mezquita. Puse Allá. todos los elementos que son propios de la mezquita y si bien no se hacían las 5 salat, porque por una cuestión de el orden el preso, cuando hay horarios en que uno puede transitar y hay horarios que no, Claro. y después que se produce el horario del engome, digamos, el engome es el encierre de todos los presos en Ajá. cada una de sus celdas, ya no se puede transitar. Ajá. Y entonces, tanto a la noche como al Fajr no podía ir a la Hacia el mezquita. Dújur, el Ase y el Magreb. Exactamente. No, el Magreb a veces no en invierno porque, perdón, en verano, porque se daba muy tarde la puesta de sol y Mm. ya se había producido el horario del encierre, ¿no? Entonces, Esta eh, apertura, perdón, esta apertura de la mezquita no fue menor, es decir, no pasó por alto por la comunidad, digamos. Yo vi fotos donde estaba el imán de la mezquita Al-Ahmad, que ahora no recuerdo el nombre, el egipcio, que la fue como a inaugurar, es decir, se hizo algo oficial, sí, institucional, ¿no? ¿Cómo fue ese día que de golpe estás preso ahí con sí, todo lo que te había pasado y viene el imán de la mezquita Al-Ahmad a inaugurar ese, ¿no? Contanos un poco sí. ese episodio. En realidad primero pasé por un proceso administrativo de presentación de la solicitud ante el Servicio Penitenciario Federal. Cuando obtuve la autorización, que me llevó un año aproximadamente, fue rápido dentro de todo, entonces ahí sí me comuniqué con las máximas autoridades del Islam en la Argentina y con el Sheikh Abdelnabi Hernawi, que en ese momento era el imán para todos los musulmanes de Argentina y el centro Ujú. islámico. Ujú. Y bueno, ahí hice llegar mi proyecto, mi idea, la autorización formal que ya tenía por parte del servicio penitenciario y bueno, recibí también el beneplácito y la bendición para la apertura de esa mezquita Ándale. por parte del centro islámico, a tal punto que cuando fijamos una fecha de inauguración, que fue una actividad muy importante para la cárcel ese día, porque Ajá. bueno, todo ese día fue movilización de la cárcel
por la inauguración de una mezquita. Mashallah. O sea, Todo, rezaste detrás del imán. Ese día rezaste detrás del imán estando preso, él rezó con vos. él me pidió que dirigiera la primera salat. Mashallah. Él me invitó, yo le invité a él a que hiciera eh, la conducción de la primera salat. Me dice, no, esta mezquita hiciste vos, esta. Ujú, Así que, y bueno, alhamdulillah, eh, pude hacer bueno, esa primera inauguración que, bueno, fue un hito muy importante, ¿no? Muy ujú. importante para los creyentes. Claro, Hubieron algunos presos que adoptaron el Islam, otros lo mashallah. adoptaron por poco tiempo, después se alejaron, otros se Ujú. quedaron, y bueno, En ahí nuestra fue una... tradición, como bien sabés, está la historia de Yusuf, que estuvo preso, el profeta Ujú, Yusuf, alayhi salam, y también, bueno, más contemporánea, la historia de Malcolm X, que Malcolm X ujú. de alguna forma descubre su din, descubre el Islam a partir de la situación en prisión y de los hermanos musulmanes. Es decir, el encierro en nuestro din, si a veces si no es así forzado, tiene que ser producido, ¿no? Con los retiros, el iktikaf, lo que todos sabemos, ¿no? O sea, hay un secreto dentro del encierro que vos lo has vivido 5 años en carne propia. ¿Sentís que salir de cuando saliste después de los 5 años, eras otra persona de la que entró? Sí, sí, definitivamente sí, pese a la cantidad de años que llevo ya practicando el Islam y el sufismo, y bueno, uno va viviendo como que va subiendo una escalera de a Ajá, poquito, peldaño a ajá. peldaño. A veces nos quedamos mucho tiempo en un escalón y después, bueno, se nos abre la apertura de otro y así. En el Alhamdulillah, caso de los 5 años fue como que me hubiesen puesto en un ascensor. Así que, alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Mashallah. Un detalle que el nombre que le puse a la mezquita fue Yusufiyat, en Ajá, honor mashallah. al profeta Yusuf, alayhi wasalam, que estuvo también encerrado injustamente. Injustamente, ¿Sí? claro, mashallah, Exactamente. mashallah. Contanos, Alex, volviendo a vos, Alex, vos nos contaste un poco que la partida de tu hermano y empezaste un poco a procesar la información de otro modo, a darte cuenta, a hacer un insight, a tener ciertas epifanías, ¿no? Que estabas viendo una vida muy mental, donde creías que amabas pero no amabas, creías que eras creyente, pero bueno, tal vez del todo no lo eras. Contanos cómo se empezó a transformar en la persona que sos hoy, qué episodios o qué reflexiones o qué hallazgos te permitieron a vos seguir madurando todo ese bagaje que te había pasado, que tal vez a alguien no le pasa, no sé, a 1000 personas, 100.000 personas en uno le sucede todo lo que te ha sucedido a vos. Claro, bueno, en principio, como contaban antes ustedes de la noche oscura del alma, que si bien la noche oscura para mí no fue de sufrimiento, sino que fue como si justamente te apagaran la luz interior, Ujú, como si uno estuviera opacado. ujú, eh, y creo que ese tramo de cierta oscuridad fue lo que más me benefició en la vida, ajá, como si todo lo que germina necesita de una oscuridad, ¿no? ujú, Pero no fue trágico, ujú, simplemente fue como una pausa en mi vida. ujú, Entonces, puedo decir que de tal fecha a tal fecha estuve apagado, pero luego pude germinar, ¿no? Eh, lo más doloroso para mí y lo más difícil que me llevó más tiempo fue superar lo de mi hermano, lo de él, buscando como siempre alternativas, herramientas. Lo que más me sirvió fue llorar. ajá, Entonces lloraba tanto que mi esposa me decía, no podés estar tan mal. Y en un momento de despertar espiritual, porque creo que ese fue mi renacimiento espiritual, ujú, yo me pregunté por qué estaba llorando, ujú, por qué lo lloraba tanto, si sabía que tantos años de práctica, tanta fe, entre ujú, comillas, tanto trabajar conmigo mismo, podía superar una muerte, incluso había superado la muerte de dos personas muy amadas por mí, podía también superar la muerte de mi hermano, por claro, lo tanto, no era un llanto de sufrimiento por mí, ujú, y tampoco era un llanto de sufrimiento por él, porque sabía que en la otra vida iba a estar mejor. ándela, Incluso algo que me trastornaba muchísimo era esto del suicidio, que es el ujú, suicidio, algo. ujú, Y Maulana me dijo,
Se suicidó, pero no era musulmán, así Me que acuerdo cuando le no hiciste pasa la nada. pregunta en inglés, No mashallah, me pasa acuerdo de esa nada, pregunta. ¿no? Sí. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, ya está, ya no tengo que Ujú, transformar este llanto. Y ujú, ese llanto se convirtió en una presencia. Entonces mi hermano ya dejó de ser el llorado para ujú. pasar a estar presente en mi vida. Mashallah. Entonces, ¿Cómo es eso? Contanos un poco mejor eso. bueno, justamente así, yo tomé como práctica, e incluso hasta el día de hoy lo sigo usando en gente que atraviesa esta circunstancia, que es llorarlo frente a una foto, frente a una imagen. Mira, En mi caso, en ese momento, no tenía una imagen, pero me lo imaginaba en mi cabeza. Entonces me mashallah, imaginaba que él estaba ahí y yo lo lloraba y lo lloré durante varios días hasta que tuve este despertar y me mashallah, pregunté por qué lloraba y, y- y en ese momento es como que todo sanó y mashallah, dije, no, ya está, ya no lo lloro más, ahora está acá, está mashallah, conmigo. Todo esto es solamente un viaje, mashallah, es un viaje largo, pero no es más que eso. mashallah. Y así pude como de alguna manera superarlo. Pero Alhamdulillah. también me parece como esto que yo hice de tenerlo presente y llorarlo, también creo que forma parte de la vida cotidiana el hacer un ritual de nuestro sufrimiento, Mm, que no sea todo, sino que sea simplemente una parte de nuestra vida cotidiana, que podamos sobrellevarlo el día a mm, día, que forme parte de nuestra vida, pero que no nos saque de combate, claro, que no nos aparte del camino. Es claro, solamente una pequeña porción, no es claro, todo. claro. Hay algo muy importante que es propio de nuestro camino, que es el lloro, ese es el llanto. El profeta Pastor lloraba mucho. Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, lloraba mucho. Y sin embargo, en esta sociedad el lloro está mal visto. ¿Vieron? Uno empieza a Sí, llorar y te dicen, no, no llores, no llores. Y la risa está muy bien vista. Para nosotros la risa, nuestro din, dicen los que es la muerte del corazón. Cuando uno ríe, las carcajadas, hay algo en el corazón que se enfría y el llanto lo abre. Fíjate que esto que estás contando sale, sucede a través del llanto, ¿no? Como si hubiera una lubricación del alma, una apertura del alma en ese acto que hoy en esta sociedad patas para arriba está tan vedado y tan mal visto. sin duda que sí, pero esto necesita un trabajo interno profundo. Yo conozco a un hermano muy importante que tuvo un problema personal y fue a verlo a Maulana Jay Nassim y llorando también desconsolado por lo que le había pasado. Entonces Maulana le dio un tortazo en la cabeza y le dijo, andate a llorar al baño. Eh, Esto parece algo muy vulgar, pero en sí tiene una enseñanza. El profeta sallallahu alaihi wasallam, lloraba desde una verdad. Claro. Nosotros muchas veces estamos embebidos de un llanto inútil, Ujú. de un llanto que no tiene razón de ser, Claro. tiene más que ver con nuestra confusión mental, con Ujú. nuestro vacío, Ujú. pero no es un llanto verdadero. Claro. Entonces Maulana le dijo, andate a llorar al baño. Claro. Cuando fue a llorar al baño, se dio cuenta que ya no tenía sentido seguir llorando por eso y uno Ujú. tiene que seguir trabajando consigo mismo, con su ser interior, para poder superar ese llanto inútil y tal vez ahí sí acercarse más a un llanto verdadero, a una lágrima Claro. que limpie desde lo más profundo. Claro. No llorar. Isa, ¿vos te pasaba de llorar? ¿Tuviste crisis de llanto o lo atravesaste físicamente de otro modo? O sea, físicamente, ¿cómo era? Vos dijiste que estuviste poco triste, no te deprimiste, pero me imagino que has vertido lágrimas a lo largo de todas estas pruebas. No, pasé angustia, pasé opresión, pero no tuve llanto. Ajá. Tampoco tuve tiempo. Ajá. Gracias a Dios me acomodé rápidamente. Alhamdulillah. ¿Cómo pueden decir que el Islam con nuestro din o las enseñanzas los ayudó en esa situación? ¿No? Porque siempre pasa, ¿no? Y lo que contaba al principio, que todos los caminos espirituales son muy lindos, ¿no? La gente cree, pero hemos visto muchos hermanos que no han pasado las pruebas, ¿no? Cuando las cosas no les salían como ellos querían, ¿no? Empezaron a salirse del camino, a dejar de venir a las reuniones, a dejar el salat, ¿no? Es decir, ¿cómo vos sentís que ante la prueba el DIN te ayudó? ¿En qué cosas sentís que te ayudó? Tal vez hacer el salat, tal vez mantener el ayuno de Ramadán. En fin, ¿qué sentís que el DIN te sostuvo en esa prueba tan difícil que te tocó vivir? Eh,
fundamentalmente la práctica de todos los ritos, tanto eh, de los, de los 5 pilares como del Dicker, es fundamental para nuestra práctica, para nuestra vida. Y eh, pareciera en un momento que eso es como una muleta para nosotros, pero después nos damos cuenta de que es el estado natural que debemos estar nosotros. O sea, se opera un cambio de conciencia y ya no es que busco el aire es parte de mí. Entonces, eso permite que nos ubiquemos de una manera distinta frente a la vida y frente a los acontecimientos. Ya no busco un soporte externo que me ayude, sino que ese elemento fundamental que son la práctica de los ritos ya son una parte indisoluble y uno debe cumplirla en cualquier lado que esté, como tomamos el aire en cualquier lugar que estamos, comemos cuando tenemos hambre y hacemos todo lo que hacemos en nuestras vidas como cuestiones necesarias. Y bueno, también en este caso la práctica del salat, previamente la ablución, hacer dhikr, todas esas son las cuestiones que nos conectan y nos hacen superar los estados psicológicos por los cuales debemos pasar inevitablemente. Claro, claro, Mayara. ¿A vos, Ale, cómo sentís Sí, concretamente que el DIN te ha sostenido en las pruebas? sí, a mí me gustaría compartir algo muy particular con respecto a esto. Claro. Cuando yo te cuento después de haber hecho estos rituales del llanto y demás, tengo la necesidad como si fuera de conectarme con el suelo, con la tierra, ¿no? Como si fuese que hago una descarga. Vale. Y tuve la intuición en ese momento de hacer un rakat, ¿no? Entonces me postré. Y por eso es que yo le llamo a ese momento que fue mi renacimiento espiritual. Porque Mayara. cuando yo me postro, después de comprender todo esto, tuve la intención de no estar pensando en nada, de apartar todas las cosas de mi cabeza, como si fuese un estado de meditación muy profundo en la Mm, postración. Y en mm, ese momento de postración me pasa algo muy, muy maravilloso que siempre trato de practicarlo, que siento que mi cabeza se abre. Entonces mm, siento que se parte al medio de mi cabeza y que empieza a atravesar una luz y yo veo esa luz que me atraviesa. mm. Era una luz muy, muy como blanca, muy, muy, muy resplandeciente. Y a su vez siento en mi cuerpo que como que esa luz me va lavando Mayara. y fue una experiencia religiosa muy, muy fuerte para mí. Después de eso, me veo iluminado a mí mismo, ¿no? Entonces digo, acá está sucediendo algo, está Ah, pasando mira. algo que nunca antes me había pasado. Entonces, lo que me generó todo eso, primero que ahí comprendí el significado de sacarte los zapatos para hacer la oración, ¿no? Mm, Como despojarte de todo. Y claro. cuando vos te despojás de todo, ahí recibís la verdadera sabiduría, recibís la intuición. ¿Y la intuición de qué? De saber que está Alá presente, ¿no? Mayara. Porque por ahí uno dice, yo creo, y sí, pero crees, ¿y por qué crees? Y porque creo que es así. Mm, Pero es diferente cuando vos podés vivir esta experiencia de sentir lo que está ahí. mm, Entonces, algo me intuye que está ahí, lo puedo sentir, es difícil de explicarlo. claro. Pero ahí es cuando yo empecé a decir, tengo fe en esto. Mayara. Y comprender la diferencia entre la creencia y la fe. Claro. Ahora Bueno, lo puedo la palabra sentir. imán, como bien saben, la palabra imán en árabe no solamente no es creencia, es decir, imán, cuando uno dice imán no es creencia, no es fe, es convicción, es seguridad también. Es Ujú. algo mucho más enraizado que simplemente creo. Hoy creo que va a ganar tal, hoy creo que va a ganar otro. La palabra creencia es muy volátil en nuestra cotidianeidad, ¿no? Imán para nosotros no se Totalmente, trata de eso. Ujú. totalmente.
Alhamdulillah. Isa, ¿vos también te ha pasado alguna experiencia así dentro de prisión o cuando estabas prófugo? ¿Has tenido una experiencia de esa índole donde realmente sentiste que algo pasaba en tu ibada que no era lo normal? No, fundamentalmente lo que he sentido es que de la creencia en creer aquello que no vemos, que no podemos palpar, que no podemos oír, pero tenemos la fe que eso está, eh, es un primer escalón. Y lo que sí sentí es que eh, la creencia pasó a ser una certeza, No, yo. como un estado diferente. Mm, Ya no es algo que yo tengo fe que así va a ser o es o lo invento. Hay una certeza interior que no tengo una explicación mm, racional claro, claro. para eso, pero que sí lo explican por ahí aquellos poetas místicos y los grandes maestros con sus palabras más adecuadas, pero es otro estado. Claro, claro. Se cambia la creencia en certeza. E inshallah que me mantenga Allah en este estado o que Allahumma me lo amin, cambie otro Allahumma amin, mejor. Allahumma ¿Eh? amin. Quiero ahora preguntarles a los dos, digamos, los dos tuvieron una historia, a pesar de la dureza de las pruebas y todo, se han vuelto a enamorar, vos Alex has vuelto a formar familia. Contanos cómo, cuéntenos, si querés primero vos Alex, cómo fue eso de recuperar la vida, ¿no? Haber muerto en vida y haber de golpe apostado de nuevo a la vida, al amor, ¿no? A la familia. Contanos cómo fue eso, Sale, primero y después te pregunto lo mismo, Isa. Bueno, hay, como que trataré de ser un poco general, pero hay mucho concepto en lo que preguntás. No considero que haya muerto, Mm, simplemente germinaron años de mucha dedicación, de mucho trabajo, de mucho amor por lo que es la religión. Soy una persona que desde chiquito siempre me gustó la religión. Cuando era muy chiquito era monaguillo y amaba ser monaguillo. vaya, Me gusta eso, ¿no? Hay gente que reniega de eso, a mí me gusta. Entonces, hacer durante mucho tiempo lo mismo, sin ver ningún fruto, en algún momento todo eso tiene que germinar y en algún momento también vamos a ver los frutos de eso. Por eso no considero que haya sido la muerte mía ni nada. mm, Sin duda, uno con el tiempo va madurando y va aprendiendo muchas cuestiones. A mí me costó muchísimo volver a formar pareja. mm, Vos sos uno de lo que sabés lo complicado que fue mi pareja actual, ¿no? mm. Sin embargo, hoy te puedo decir que estoy perdidamente enamorado, Mashallah, pienso en casarme más adelante. mashallah. No, en ese sentido, Pensalo bien. Pero contanos, en ese contanos cómo sentido. fue esto de enamorarte de nuevo. Un poquito nada más, no quiero entrar en revista caras, pero contanos un poquito, digamos, vos habiendo perdido de esposa, es decir, debe ser como apostar de nuevo a algo que te fue quitado, ¿no? Es decir, con toda la fragilidad de esa situación. Contanos un poco cómo fue ese proceso para vos. Bueno, es difícil porque la tengo acá, mi esposa al lado. Te cuento lo que dice ella con respecto a mí y que no creo que esté muy equivocada. Eh, Me parece que yo estaba con un vacío emocional muy grande y necesitaba el cobijo de una madre, porque en definitiva había perdido a mi madre de sangre y también a mi madre desde el amor, porque también en ese momento yo con 30 años creo que tenía, no sé, un poquito más, eh, también vivía un amor de pareja, pero un amor muy infantil. Entonces, yo voy en busca de ese amor maternal que me encuentro en mi esposa. Y recién ahora, en estos últimos años, es que puedo decir, bueno, tengo una esposa, ¿no? Es mi esposa, pero también fue parte de un proceso de transformación, de un cambio personal, de poder decir, ya no busco más el amor de una madre, sino que busco el amor, compartir el amor de una mujer, ¿no? Recién ahora está sucediendo eso. Ándela. Y has No vuelto a creo tener que... hijos, has vuelto a tener hijos con ella también. Sí, tenemos dos hijos que para mí son perfectos. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah.
Isa, vos también te tocó volver a vivir el amor, volver a apostar a una pareja. Si nos podés contar un poquito eso, cómo fue, como diría Fito Páez, el amor después del amor. Eh, eh, en el momento que me tocó estar en el entierro de mi primera mujer, de Yasmin, tuve como un momento que me pareció dentro de mí que, bueno, ya está, ya se fue Yasmin, tuvimos una vida con altibajos, fantástica, con dramas, con felicidades, tuvimos 3 hijos, y que ya Dios me dio una gran mujer. Mm. Se fue esta gran mujer, ya no hay más mujeres para mí, se Claro, terminó. claro. Entro en estado de celibato, pensé. Y bueno, y así seguí mi actividad durante unos meses hasta que al cabo de un tiempito eh, se despertó algo. Milagrosamente no fue buscado. eh, Creo que Allah nos puso en el camino, nos juntó con mi actual esposa y yo no busqué, no tenía ningún tipo de intención de buscar mujer ni, ni volverme a casar. Para mí ya estaba cubierta esa etapa de mi vida. Y sin Sí. embargo, bueno, fue sorpresivo para ambos y bueno, nos casamos y alhamdulillah, estamos eh, viviendo y complementando el din como nos corresponde a los dos. Mashallah, mashallah, qué bueno. Cuéntenos un poco, y para cerrar, ¿qué consejos le darían, y esto me parece que es lo central de esta charla, qué consejos le darían a alguien que está tal vez viendo ahora el video, este mismo video y está pasando algo muy difícil, ¿no? Desde la pérdida de un ser querido, una enfermedad, es decir, esas pruebas donde no hay tutía, ¿no? No son reversibles. Si uno puede cambiar de trabajo, ¿no? Puede cambiar de amigo, puede cambiar de ciudad, pero con la muerte no hay tutía, ¿no? Con una prisión tampoco hay tutía. Es decir, ¿cómo ustedes a través de la experiencia pueden darle algún consejo a otro que está pasando algo equivalente a lo que vivieron ustedes? Y bueno, en principio, lo externo no lo podemos modificar. La única forma es la modificación de uno mismo, la actitud que uno toma respecto a esas circunstancias externas. Si nos quedamos apegados solamente a nuestros deseos, que la vida sea eterna, sabemos que no es así, que la vida sea eternamente feliz, sabemos que no es así. Y bueno, dejar de lado todas nuestras apreciaciones respecto a lo que debería ser y aceptar lo que Allah ha dispuesto para nosotros y tener la fe, la creencia, la convicción de que Allah siempre nos ha otorgado lo mejor, nos otorga lo mejor y nos da lo mejor para nosotros mismos. Él es el gran maestro, Él es el que nos conduce. Nosotros lo único que hacemos es desviarnos habitualmente. Mm, Entonces, si aceptamos que Allah ha elegido lo mejor para nosotros, ¿cómo nos podemos enojar aunque nos haya mandado un castigo feroz? Lo mm, tenemos que aceptar, tenemos que decir, ¿dónde está eso que debo aprender y que mm, Allah me mandó? mm, Es una enseñanza dura, pero si nos da una enseñanza dura es un aprendizaje valiosísimo. mm. Es como nos que están mandando a través de un padecimiento un diamante. Y ahí Mira, está, o una perla mejor, que alhamdulillah, debemos encontrarlo dentro de su caparazón, ¿no? alhamdulillah. Sales la misma pregunta. ¿Qué consejo Eh, vos le podrías compartir a alguien que está viviendo una dificultad no, difícil y que... Ujú, no tengo nada del todo armado, pero creo que lo más productivo es el servicio. Cuando uno está atravesando cualquier tipo de padecimiento, lo que más nos ayuda, lo que más nos fortalece es el servicio al otro. vaya, vaya. El Es raro, servicio, ¿no? Pues parece paradójico, ¿no? Porque parece cuando uno más necesitaría que le estén sirviendo a uno, vos está diciendo que la alquimia espiritual es justamente que esa persona que te ponga al servicio del totalmente, otro. Máyala. porque también es como las plantas, si a una planta la regás mucho, se muere. Claro, Y al ser humano le pasa lo mismo, si te dedicas mucho a vos mismo, terminás marchillándote. claro. Pero también tener en claro esto de que no es tan importante el objetivo. Entonces, cuando uno emprende un camino, el objetivo no es tan importante, porque ese objetivo, que uno está tan cegado en llegar a la meta,
te hace descuidar lo que está pasando a tu alrededor. Y lo que está Claro, pasando a tu alrededor es el servicio en sí. Cuando claro, uno está atento de lo que pasa alrededor, entonces ahí es cuando llega la inspiración divina. mashallah, Y eso es lo que te conecta con lo divino. Y estar en servicio realmente. mashallah. Mayala. Me hacía acordar esto que decías, la historia de Facundo Cabral. ¿Viste? Facundo Cabral, el cantante. Me contaron una que es muy linda, tiene que ver justamente con esto que decís vos, Mayala. Facundo Cabral perdió a su mujer y no sé si a uno o sus dos hijos de un accidente aéreo. Tuvo una desgracia así fatal, fatal. Y él era muy amigo de la Madre Teresa de Calcuta, Uf, ¿no? Y me contaba esa historia, y ya la sé, verdad, no importa, pero me gusta repetirla y me parece que recoge esa enseñanza que estás diciendo vos. Cuando la Madre Teresa de Calcuta se enteró de lo que le sucedía a su amigo, le dijo, venite ya a Calcuta, acá hay un montón de niños que necesitan de ese amor que a vos se te ha interrumpido, le dijo. ¡Wow! Y fue a Calcuta y dijo, eso me salvó la vida. Porque todo el amor que tenía por los hijos y la esposa se había quedado cortado en ese accidente, ¿no? Y es tal cual lo que decís vos, el servicio a otros niños, necesitados, huérfanos, enfermos, lo puso a él en actividad de nuevo, ¿no? No lo puso en una situación de invalidez, "Ah, atiéndanme a mí que soy un pobrecito lo que me ha pasado". No, no, no. Y esa alquimia que vos, tal cual lo que vos decís, le permitió salir y le permitió vivir la vida que siguió viviendo, más allá. porque a veces tampoco uno tiene la claridad como para decir, tengo que hacer tal cosa, pero en el transcurso de estar caminando junto a otro, se va curando, se va sanando. Mashallah, mashallah, mashallah. Acá les leo nada, han saludado a Abdul Nur de Las Vegas, Abdul ha puesto muchas cosas en el chat. Hay una pregunta de Betina que dice, que se las quiero hacer a ustedes, cuando nosotros decimos que el bien y el mal vienen de Allah, ¿no? Y cuando decimos especialmente el mal, el bien lo podemos entender, pero que el mal viene de Allah, ¿cómo se lo explicarían a alguien como Betina que dice, no entiendo esto de que el mal también viene de Allah? Isa, ¿puedes Eh, decir algo al respecto? sí, Alá se dice de sí mismo que es único. Él menciona, yo soy único, Allah, Él es único. Si le ponemos otro lado o una contracara, ya no sería único. Por lo Mm, tanto, si es único, todo lo que está por debajo de Allah es una creación de Allah. mm, El mal, quizás si lo consideramos desde una perspectiva de caída, de mm. alejamiento, de un principio, bueno, lo podemos entender desde esa perspectiva, pero el mal no es una contracara de Allah, Ujú, es una creación de Allah, ujú, depende de Allah. Allah ha puesto eso precisamente para que podamos conocerlo a Él. Hay ujú, un secreto, hay un milagro, no es que nos induce a hacer el mal, por el claro. contrario, el Mm, Islam permanentemente nos dice, no hagan el mal, hagan el bien. ujú, Pero ese mal, desde un aspecto, digamos, metafísico, tiene ujú, su razón de ser. Tiene claro. su razón de ser para que precisamente aparezca aquello que es el bien. Tanto el bien como el mal, como son creaciones de Allah, sí son contracara uno del otro. Y Mm, en la medida de donde nos ubicamos, realizamos uno o realizamos el otro. claro, Alhamdulillah. ¿Saleh? ¿Vos Una tenés algo vez, para decir? sí, una vez un hermano le pregunta a Maulana cómo, si el bien y el mal viene de Allah, entonces ¿cuál es nuestro papel? Ujú, Y Maulana respondió algo que es realmente un libro, ¿no? Maulana le dijo, la diferencia está entre cómo nosotros lo tomamos. mashallah, Entonces, el bien lo tomamos bien, con alegría, pero el claro, mal, ¿cómo lo tomamos? Y mashallah, ahí está el creyente. Si vos tomás eso que considerás que es malo, también lo tomás con alegría o con gratitud o como con algo bueno, aceptación, claro, ahí está la diferencia que hace el creyente, ¿no? mashallah, mashallah. Qué bueno, Alhamdulillah. Sí creo que esto es central, ¿no? Porque en nuestro din no hay una batalla del bien y del mal, no hay igualdad de fuerzas, por así decirlo, ¿no? Hay un creador, un guionista y el plan, el plot es que exista el bien y el mal, Alhamdulillah. Bueno, gracias por todo. Ya creo que estamos en tiempo. Nos va a echar Hamid, que va a tener la clase
de Corán. Gracias de corazón, Isa, gracias de corazón, Sale. Saben lo Gracias mucho que a, los quiero, saben lo valioso que es esta historia que la hayan abierto en esta instancia. Les agradezco de corazón, sé que ha sido doloroso, pero también sé que esto puede ser muy valioso para toda la gente que lo ve, inshallah, que sea así. Gracias de nuevo, Isa, gracias de nuevo, Sale. Mucho salam y bendiciones para ustedes. Gracias a vos y a todos los que están escuchando, que decidieron compartir este momento con nosotros, ¿no? Muchas Alhamdulillah. gracias. Que Alá los Alhamdulillah. sí, bendiga. gracias. Lo mismo, comparto el agradecimiento de Salek para vos fundamentalmente, Joaquín, y para todos los que han seguido esta conversación. Y quiera Allah que todo esto que hemos conversado hoy sirva para beneficio de todos los que han escuchado, para los Allahumma creyentes amin. y Allahumma amin. para todo aquel que le pueda servir. Mira, justo Y antes de cerrar, justo Mashida dejó un mensaje, dice, Salam, justo ahora estoy en el hospital con mi padre recién ingresado. Así dice, Oh, Mayalá, gracias, bendiciones. Eh, Así que gracias de corazón y ya esto sea algo que circule, que se conozca y bueno, que la gente si se quiere comunicar con ustedes, que me puede preguntar a mí y lo que puedan servirle, inshallah, son hermanos de confianza y muy disponibles, muy generosos y muy humildes, inshallah también pueden hacerle ayuda de compartir su historia y todo lo que saben. Así que gracias de nuevo, Isa, gracias, Ale, salam aleikum estamos a al todos, servicio, gracias. un fuerte abrazo Walaikum para todos. salam. wa alaikum salam. Gracias a todos. Walaikum salam.